Muy interesante toda la presentación y vamos a dar lugar a las preguntas. Daniel, Aníbal y Sebastián, si pueden prender las cámaras y abran los micrófonos. Para Daniel tengo la primera pregunta. ¿A qué atribuye el bajo efecto de la genética formal en la producción de carne en la Argentina? Bien, las causas creo que no son una sola. La primera es el desconocimiento real de las diferencias que existen para todos los rasgos que han sido medidos durante tantas décadas. Y a eso se agrega una idea de lote, una idea colectiva de la genética en los rodeos de cría comerciales que podemos sintetizar como el biotipo. Hablamos del biotipo como si todos los animales fueran iguales y nos hemos acostumbrado a mirarlos como si fueran iguales. Los resultados que acaba de mostrar Aníbal demuestran claramente que los animales no son iguales y que la idea de biotipo la debemos reemplazar por la de genotipo, y que eso nos va a permitir enfocar desde con otra mirada la genética del rodeo. A esto se asocia también la idea de que podemos reemplazar el servicio de los toros. De la misma manera que en las autógamas, en el caso de la soja, podemos usar la bolsa blanca y seguir en el sistema productivo, lo mismo ocurre desde el punto de vista del productor de carne. No podemos pensar que el productor de carne es distinto al productor de soja o distinto al productor de maíz y en algunos casos al productor de pollo, porque muchas veces la misma empresa agropecuaria produce todos estos productos. En consecuencia, la única manera de hacer posible esto es a través de tomar conciencia que cada uno, ya sea como propietario, como administrador, como asesor, son responsables de la genética del rodeo y que esa genética se consolida a lo largo del tiempo en ese rodeo de vacas que es particular para ese individuo y sus objetivos de selección. Gracias, Daniel. Para Aníbal por Domingo, ¿cómo evalúa el trabajo que hacen las asociaciones de criadores, que son las que están usando esta manera de medir consumo residual y las acciones que están llevando adelante para pasar de medir fenotipo a genotipo? Y después para Sebastián, ¿cómo haríamos con estos datos para convertirlos en datos genómicos? Sí, ¿se me escucha? Tengo bloqueada la cámara desde el lado del host. Sí, te escuchamos, Aníbal. A ver si se puede ahora. Perfecto. No, yo creo que la transición está siendo un poco más rápida hacia el involucramiento de las asociaciones. Hemos sido muy desacelerados por el apagón pandémico, que yo lo llamo así. Yo creo que va incrementando. Yo creo que es el ámbito en las asociaciones donde hay que discutir la estrategia esta de qué individuos evaluar. Esto es clave. Me parece que empezó todo con el interés de los cabañeros, lo cual me parece bien, pero ahora hay una etapa donde la estrategia es pensar desde la utilidad genética, o sea, cómo el interés de las cabañas se lo combina con una estrategia inteligente para los biotipos de la raza o para la raza, para los grandes grupos, porque es cierto que con los que hemos evaluado hasta ahora no alcanza para hacer inferencia genética. La genómica va a ayudar, por supuesto, yo calculo que sí, en el traslado y en la expansión de esta información. Pero es central una estrategia, y me parece que está ocurriendo, o sea, acá hay que seguir instalando plantas de evaluación o sistemas. Fíjense cómo es el interés que hoy están entrando anteayer han entrado animales allá al norte de Córdoba, y algunos han ido del centro sur de Buenos Aires, o sea, son viajes larguísimos que hacen esos animales para ser evaluados. Quiere decir que hay mucho cabañero muy interesado en que la evaluación continúe. Entonces creo que está por el camino, probablemente tenga que acelerar. ¿Cómo considera vos, Aníbal, que aparezca una población de referencia en este tema? Claro, ese es el punto clave. O sea, ¿cómo hacemos para que estratégicamente se piense en la población de referencia? Y yo creo que es ese ámbito de la discusión de asociaciones. Yo creo que va a aparecer. Tiene que aparecer. Si no, la genómica no va a ser lo suficientemente precisa. Le tenemos que alimentar con información fenotípica
a esa genómica para poder generar información precisa a través de ella. Si no, vamos a encontrarnos en situaciones ambiguas y incluso hasta conflictivas en la información que veamos. Sebastián, ¿tu opinión del tema? No, buenas tardes a todos. Primero, creo que Aníbal dijo lo justo. Por lo menos en nuestra experiencia con las asociaciones de creadores con las que trabajamos, que están muy interesados en poder desarrollar DEPs para este carácter. Lo que se está pensando es, bueno, justamente diseñar pruebas y multiplicar esas pruebas y evaluar, digamos, animales, la mayor cantidad posible. A partir de esa evaluación, bueno, la idea es que esos animales que vayan a las pruebas de consumo residual también sean genotipificados, y en consecuencia nosotros luego podemos utilizar esa información de los genotipos para, como yo digo, expandir las predicciones de mérito a otros animales que no han pasado por la prueba de producción, y lo que, como yo traté de reflejar, lo que la genómica, o sea, una de las ventajas de la genómica es la posibilidad de poder tener estimaciones de mérito con muy buena precisión, a pesar de no disponer, por ejemplo, de los fenotipos. Pero, de nuevo, es clave lo que vos comentabas, la palabra que vos usaste, Andrés, la población de referencia. Y eso es, sí o sí, animales medidos, en este caso para RFI, y animales que estén conectados con los que en última instancia son los futuros candidatos a la selección, ¿no? Daniel, ¿tu mirada del tema? Bien, creo que lo que estamos es hacia un carácter que tiene un rasgo, que tiene tanta importancia económica que sorprende por las diferencias. Es evidente que cuando contamos con un rasgo de esta magnitud, comiencen a cuestionarse los sistemas actuales. En realidad, la genómica sirve para todos los rasgos que están siendo evaluados. Lo que estamos haciendo es una proyección de agregar información fenotípica, en este caso el rasgo que tiene tanta importancia económica y que nos abre una mirada nueva sobre la genética, en el cual no nos podemos seguir trabajando con la bolsa blanca. En realidad, esas diferencias tan importantes traducido a lo económico son los que potenciarían una demanda que justifique a los criadores invertir en estas tecnologías. Aumentar nuestros números de animales evaluados genotípicamente, es decir, aumentar los genotipados en cada raza, y al mismo tiempo incrementar la cantidad de estaciones de testaje que existan en la Argentina, inclusive las privadas, como mostró Aníbal en ese productor que tiene montado un sistema individual, porque de a poco las cabañas tendrán incorporado la medición de consumo residual de la misma manera que tienen incorporado la medición de otros rasgos. Tendrán que tener mayor supervisión, obviamente, para hacerlo bien, pero lo deseable es que esta cantidad de comederos instalados se amplíe. Y la única manera que eso ocurra es a partir de una demanda que esté educada, instruida y que busque realmente reproductores con diferencias que afectan su resultado económico. Hay un par de preguntas. Yo voy a hacer foco en lo que habló Aníbal, para que nos entiendan lo que nos están viendo. Estamos buscando animales que producen lo mismo comiendo menos. Aníbal habló de un quinto o un 20% menos. ¿Cómo haríamos, además de la población de referencia, para que después todos estos datos lleguen a la faena y tener datos de carcasa y de res? Sí, esa información que yo combino, o que en estos casos, en estas pruebas, se muestra, es información ecográfica. O sea, por supuesto, los toros no son faenados, sino es toda emergente de la ecografía. Otra herramienta clave en esto. Y de otras mediciones, por supuesto, que son las típicas de las mediciones zoométricas en el animal. Pero las ecográficas son las que miran el animal de adentro, el área de Biffer, una estimación del marmoreo, el espesor de grasa. Nos dan una idea de qué es lo que pasa en el toro. Claro, sería muy interesante encontrarse con la información vinculante en la planta frigorífica. Para eso el sistema de tipificación que se había discutido una vez de calidad de carne, justamente planteaba la devolución hacia el productor, o plantea área de bife, espesor de grasa, información de color, información de grasa intramuscular. O sea, sería una retroalimentación interesantísima para el productor que adquiere
un reproductor, un toro, lo pone en el sistema con algunas de estas características que espera se expresen en su rodeo comercial, poder ver ese resultado a la faena. O sea, por eso yo creo que el sistema de evaluación en planta frigorífica, donde llega a la carne, llega como en el resto del mundo que compite con nosotros, en Australia, Estados Unidos y otros países donde corta carne, digamos, no que embolsa carne, sino que corta carne, y realmente la mide y la envasa al vacío, ahí está esa información prácticamente disponible. Lo interesante sería no perder la trazabilidad o la vinculación de esa medida con el animal que le dio origen. Y ahí está la clave, porque podemos ir a poner mucha carne al frigorífico, pero si perdemos la conexión entre el individuo, el novillo, y su área de bife, entonces simplemente vamos a tener información de lote. Pero no estamos tan lejos, las herramientas, la tecnología está para poder sostener esa vinculación. Es cuestión de la madurez de la cadena de la carne y de la importancia, la transferencia de la importancia de esta información. Por supuesto que hay que pensar una ganadería global, una ganadería competitiva, una ganadería que se va a encontrar con una Australia que está tratando de hacer exactamente lo mismo, incluso de reorganizar lotes y tropas en función de esta información previo al engorde, o otros competidores que le están buscando otra vuelta. O sea, yo creo que es absolutamente necesario llegar en algún momento a poder devolver desde la faena al productor esa información. Y no digamos lo que eso retroalimenta eventualmente al productor de genética. O sea, supongamos que esa información luego fluyera hacia la genética, hacia la empresa que generó los reproductores y a ese pool de genes que, digamos, yo me imagino allí la cantidad de información que un analista de genómica podría procesar, ¿no? Pero bueno, discúlpenme por el desvío, pero es totalmente atinada esa pregunta. Andrés, ¿me permitís complementar? Sí, sí. Miren, tanto Aníbal como en la pregunta de Andrés hay un eslabón que debemos resolver, que es el reconocimiento del trabajo del productor ganadero en la planta frigorífica. Y eso significa vincular el precio del animal con la calidad del mismo, que es una asignatura pendiente que aún tenemos dentro de nuestro sistema productivo de carne. Lo segundo es que tenemos a la mano una nueva herramienta que ha comenzado a utilizarse en la Argentina, que es la identificación electrónica. Esa identificación electrónica facilitará esa comunicación que nos comentaba recién Aníbal. Y por último, uno de los aspectos que mencionó Sebastián, que es la afiliación, que utilizando bajas densidades de genotipado permitiría identificar apropiadamente los padres de los novillos utilizados a campo, a un costo que seguramente va a ser justificado en su uso para adelante. Nada más, gracias Andrés. No, por nada. Para Sebastián, cortito y vamos cerrando. Hay una pregunta del conteo de garrapatas. Si podés contar un poco más de esa experiencia y de cómo afecta el conteo de garrapatas y la genómica. Bueno, muy bien. Linda pregunta. Yo comenté en la charla de que me consta que hay proyectos en marcha y en particular hay un proyecto de investigación muy grande que hemos propuesto. Yo formo parte del equipo de investigación que lo que busca justamente es evaluar la forma de poder medir eficientemente este carácter que tiene gran importancia, sobre todo en el norte de nuestro país. Y digamos, para contextualizarlo en lo que estamos charlando ahora, y va a ser algo similar a lo que es RFI. O sea, lo que se necesita primero es medir el carácter. Nosotros no medimos el carácter, no podemos conocer la variabilidad que hay presente en la población, y no podemos, por supuesto, obtener medidas de mérito genético. Así que este proyecto, que es grande, involucra investigar distintas formas en las que se puede medir eficientemente el carácter. Si logramos medir entonces este carácter de conteo de garrapatas, por ejemplo, luego, una vez más, va a ser un atributo que no lo vamos a poder medir a gran escala en la población de animales, así como medimos el peso al nacimiento o el peso al destete, y la genómica nos va a ayudar a poder generar buenas estimaciones de mérito con buena precisión, a pesar de no contar con una gran parte de la población con el fenotipo, ¿no?, medido. Creo que eso responde en gran medida a la pregunta.
Bueno, muchísimas gracias a los tres, felicitaciones por las presentaciones, gracias por compartir los conocimientos. Y bueno, seguimos con nuestra jornada, así que Patricio, queda en tus manos todo. Disfruta de la mejor carne del mundo. En nuestro país se informa a los trabajadores sobre las medidas adoptadas ante el COVID-19 y cómo accionar ante algún eventual caso sospechoso para evitar la transmisión de este nuevo virus. En el campo, se concientiza a los trabajadores rurales sobre la problemática y se planifican las actividades para garantizar el distanciamiento social. Entre todos nos cuidamos.